Transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Wow, verdaderamente que hay canciones que Que llegan llegan al al alma. alma. Y yo digo, Dios mío, ¿qué tiene la musa? ¿Qué tiene la música que nos eleva? Que nos abre una dimensión en donde Así podemos es. sentir tan cerca al Espíritu Santo, abrazarnos. ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene la música que provoca algo en nuestro interior? Mira, la música es como que bien misteriosa, realmente. La música tiene la capacidad de hacerte sentir emociones, de llorar, de gozo, de alegría. Y de verdad es algo como que tan inexplicable Wow. que, o sea, al momento de tú interpretar, por ejemplo, una canción que te gusta, eh, o sea, te ministra. O sea, en mi Sí, caso hay canciones que me ministran a mí de diferentes maneras. Yo puedo escuchar una canción, por ejemplo, en la semana y esa misma canción me ministra de diferentes maneras. O sea, sí, dependiendo como que del estado de ánimo sí. o que quizás de lo que tú estés pasando. Y es algo como que tú no lo puedes explicar. Wow, verdaderamente. Yo recuerdo cuando yo me reconcilié con el Señor y llegan esos momentos en los que tú no sabes cómo orar. Y Así yo es. recuerdo que yo ponía alabanzas y empezaba a decirle, Señor, gracias. Y en ese momento yo ponía alabanzas y yo me elevaba, yo me desconectaba del mundo terrenal y yo empezaba a Sí. sentir la presencia de Dios de una manera impresionante y empezaba a recibir ese toque y esa paz que yo en ese momento tanto necesitaba. Pero también recuerdo cuando pasé el proceso de mi bebé, la más pequeña, ella pasó 17 días en intensivo, 21 creo que fue. Y yo recuerdo que yo estaba en ese momento muy triste, pasando esa Claro, me imagino. situación. Y yo recuerdo que yo escuchaba mucho la canción Se acerca un milagro. Wow. Y fue una canción que me ministró en ese momento. Y yo creo que la música es capaz incluso de llevarte a un estado de provocar algo en el mundo Claro que espiritual sí. y de recibir un milagro Claro que y de sí. ser transformado, de ser transicionado. La música incluso te puede hacer empoderarte. Claro que sí. Mira, la Biblia habla de cuando Saúl y David. Wow. Tú sabes que Saúl tenía sus problemitas, ¿verdad? Pero Sí, él tenía como que una empatía con David. Entonces, cuando él pasaba sus momentos de crisis, él enviaba a buscar a David. ¿Y qué sí. hacía David? Tocaba el arpa Y se calmaban los y se demonios, calmaba. O los sea, era espíritus. una cosa impresionante. Es por Sí. eso que yo te digo que la música ministra, te transforma, te Wow. hace estar en paz en momentos de turbulencia, en momentos donde tú no entiendes, o sea, cómo tú lo vas a hacer. O sea, Sí. tú tienes una situación difícil y es como tú dices, en ese momento tan difícil donde tú te encontrabas, ¿qué tú hiciste? Empezaste a adorar, empezaste a escuchar Esas alabanzas esas que me tocaban alabanzas a mí. que hicieron algo poderoso en tu vida, en tu interior. ¿Sabes algo? A veces ocurren ciertas situaciones que me ponen a pensar, porque tú que estás en ese ámbito, ¿verdad? De Sí, ministrar a un pueblo en un altar, que no es nada fácil, por no es cierto. nada fácil. Hay un tema con la atmósfera, que a veces no sé si es el pueblo o es el adorador. Vamos a ver Vamos a ver qué cuál sucede ahí. es Vamos tu postura a en cuanto a descodificar el esto. código. Pero hay una situación de que siempre dicen, no, porque la atmósfera se va a caer o subió la O que atmósfera depende o el pueblo de no tal está cosa. conectado con lo que el adorador quiere reflejar o el adorador en su defecto está ofreciendo una alabanza sobreactuada. Sí. Está actuando en el Entonces, don. está eso de que el espíritu no está, pero está el don y la persona sí puede cantar bien, pero como que falta algo espiritual ahí, Sí. que no permite que se rompa esa atmósfera. Sí, mira, muchas veces sucede que la atmósfera está muy cargada. O sea, mira, sucede que a veces llegamos a la iglesia con cargas, con problemas, con preocupaciones.
Y hay momentos que tú no quieres adorar. Hay veces que tú vas a la iglesia porque tú tienes que cumplir. Y estás pensando en la habichuela que dejaste puesta en la casa. Estás pensando en el problema que tú tienes y no sé qué, y no te dispones. O sea, no hay una disposición genuina en tu corazón. Eso es hablando ya como que de parte del pueblo. Y está todo el mundo como que, ok, estoy en la iglesia, pero no tengo ese deseo de adorar. Pero también sucede con el adorador. A mí me ha pasado que yo he llegado al templo, por ejemplo, y me ha tocado romper brazos en buen dominicano, o sea, espiritualmente hablando, porque la atmósfera es como que está como que tan complicada y tan cargada, y uno mismo, con todas las situaciones que se le presentan a uno durante la semana, tú llegas un domingo a tener que, wow, Señor, estoy aquí, pero vamos a ver cómo lo hacemos, ayúdame. Algo sucede por la misericordia de Dios, pero no es que uno en ese momento está en su mejor momento, valga la redundancia. O sea, yo creo que todo depende como que de la actitud que uno tenga delante de la presencia de Dios y de la fuerza que el Espíritu Santo le da a uno. Y yo abrazo mucho el texto porque el tema de la adoración es un tema muy delicado, porque es un tema del espíritu. Bien yo espiritual. Creo que, exacto, yo creo que quien puede ofrecer una verdadera adoración es un verdadero adorador. Claro, como le dice la palabra. Como que anda buscando verdaderos o sea, que hay falsos adoradores. Entonces, eso es un tema tan espiritual y a veces a mí también. Yo llego a la iglesia y empiezo a escuchar una alabanza que me ministra tanto, las palabras, las letras que tiene la alabanza, que yo empiezo a repetir las letras y cuando mi espíritu se conecta con esa letra, ya no soy yo, es mi espíritu que se conecta. Por eso se habla de una verdadera adoración. Que se conecte con el Espíritu Santo. En espíritu y en verdad. Porque es que muchas veces estamos adorando superficialmente, pero no estamos conectando. Y quizás en mente, alma, espíritu. Y quizás no estamos siendo como que sinceros delante de la presencia de Dios. Por eso él habla de que es en espíritu y en verdad. O sea, mi espíritu se conecta, pero lo que está saliendo de mí debe de ser algo genuino, algo que le agrade al Padre. Wow, tú acabas de hablar de sinceridad. Y David le decía a su alma, y eso es poderoso. Tienes que adorarle. Tú tienes que adorarle, alma mía. Así es. O sea, quizás terrenalmente, carnalmente, yo tenga mis situaciones, pero yo debo decirle a mi espíritu y a mi alma, es necesario que tú adores a tu Creador. Amén. Porque adorar es un acto de rendimiento y de conexión. Así es. Es en ese momento, es en ese instante en donde yo me rindo y dejo de ser yo y entro en mi estado original por el cual yo fui creado, como un ente que fue creado para adorar, para rendirse, y me conecto al Espíritu Santo y soy uno con el Padre. Amén. Eso es Yo creo que la mejor manera de adorar es siendo uno con el Espíritu Santo y rindiéndose en espíritu y verdad. Y, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que es difícil adorar quizás, porque es que cuando tú adoras algo se rompe. Claro que sí. Y por eso a veces hay personas que le cuesta tanto entrar en esa dimensión de adoración que le va a hacer tanto bien a su espíritu. Sí, y es que mira, cuando tú llegas al templo, o no simplemente el templo, sino cuando tú tienes ese momento de intimidad con el Señor, de conexión diaria, continua. Mira, hay que romper muchas cosas, o sea, el ambiente, tú tienes que estar como que tranquila, como que voy a esto, me voy a conectar con el Padre, o sea, porque es que no es cualquier cosa que tú vas a hacer. Es conectar con el Espíritu Santo para que algo se rompa, para que Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer. Pero eso se viene como que cultivando, no sé, quizás desde 2 horas antes o durante la semana. Sí, porque te voy a decir algo, tú no te puedes pasar el día completo maldiciendo, peleando, murmurando, teniendo conflictos con el mundo, guerras existenciales en tu trabajo, en tu casa, y luego ir a crear una atmósfera que tú no tienes ni puedes crear. O súper sumergida en las redes sociales, que eso es un tema que de verdad
Eh, Te fuiste a orar y te entraste a Instagram. entiendo, Y o sea, terminaste en otra cosa. mira, yo soy una que yo trato de, cuando tengo mis momentos de devocional, yo trato como que de tener el celular como que Un poquito lejos, porque apartado. es que si lo agarré, de verdad, y es algo que te va envolviendo, y Sí, ahí se te pasan 2 horas, 3 horas, cuando tú te vienes a dar cuenta, ya el tiempo ha pasado, pero cuando hay que conectar con Dios, cuando yo tengo que tener mi momento de devocional, que tengo wow, Señor, estoy aquí, que mira, provocar algo. oye, me da brega. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que uno tenga como que esa comunión con el Padre, porque es que cuando uno lo hace y es en espíritu y en verdad, cosas sobrenaturales Sí, empiezan a suceder en nuestras vidas internamente, pero también lo que está sucediendo aquí internamente se empieza a reflejar. correcto. Y el que está a mi alrededor tiene que ver lo que está sucediendo en mi vida. Entonces, Sí, por eso es que es un ejercicio que tenemos que hacer. Uno dice sí, de que adorar es un estilo de vida, pero ese estilo de vida nos cuesta muchas sí, veces. Nos verdaderamente cuesta. que sí. Y de verdad que el adorador juega un papel muy importante en los ministerios de hoy en día Sí, así y es. un reto Demasiado grande. de tener que brindar esa adoración del alma genuina que contenga la presencia de No, Dios. de sanar a otros Porque a de través de la cantar cualquiera adoración. canta, pero los verdaderos adoradores son los que tienen al Espíritu Santo Amén, y así es. adoran con su voz y con su talento y con su don, pero Amén. provocan algo en el mundo espiritual que cambia cualquier pronóstico y cualquier circunstancia que se esté dando en el momento y pueden Amén. romper atmósfera y provocar incluso manifestación de milagros. Así es. Claro, mira, y uno mismo, uno es ministrado. Yo he llegado, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de que no solamente ministro en la iglesia, sino que como tengo mi proyecto musical y todo eso, Sí, eh, por la gracia de Dios puedo ir a otros lugares a ministrar. Y he llegado a lugares donde yo le digo, Señor, uno lo hace como que por el compromiso. Pero cuando Dios permite que uno suba a ese escenario y que uno le entrega al Señor todo lo que uno es, porque no depende de mis fuerzas. Mira, yo te puedo decir que es algo sumamente ministrada. wow. Y que si tenía un dolor, que si estaba incómoda, que si me sentía quizás enferma, y fui por el compromiso a ministrar a esa congregación X donde fui invitada, algo pasa. Y tengo como que muchos testimonios con relación a eso. Y de verdad, o sea, es Sí. impresionante lo que se provoca a través de la adoración. Sí, sobre todo cuando nos conectamos a esa alabanza Amén. que puede mover todo lo que somos y yo creo que no podemos estar apáticos Así cuando estamos es. conectados con letras que nos edifican y nos llevan a esa conexión con el Padre. Amén. No podemos estar apáticos. Yo me rindo ante la presencia de Dios cuando yo escucho ese tipo de música que tienen esas letras que están Sí, conectadas a lo que Dios piensa de mí, a lo eso que es Dios así. quiere de mí, a ese rendimiento que yo debo llegar Amén. como ser humano. Algo pasa cuando nosotros nos conectamos con la música, con la Amén. alabanza. Y yo creo que tanto el adorador como el pueblo Sí, tienen un compromiso para este tiempo claro que sí, de muy adorar, fuerte. de adorar, porque eso es un tema interno de cada Es así. persona. Es así. No, y que la palabra dice también que nosotros fuimos creados para adorar. Tú sabes que al enemigo no le va a gustar de que tú tengas como que esa actitud ante el Padre, porque su papel en el cielo era eso, Sí. o sea, adorar. Pero ¿qué pasó? Quiso cogerse la gloria, mira, se quiso, eh, ¿cómo que se dice? Se quiso parecer al Padre. ¿Y qué sucedió? Fue detronado. Sí, Porque, o sea, Dios no comparte su gloria con nadie. Pero, ok, tú y yo fuimos creados para adorar, para rendir adoración genuina al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que hacerlo con la mejor intención. Tenemos que hacerlo con la convicción de que cuando nos rendimos a Él, de que cuando tomamos esa posición de un verdadero adorador, eso es impresionante, es maravilloso. De verdad que sí. sí. Dios nos está llamando a este tiempo a ser adoradores genuinos. Amén. Que Sin donde quiera importar que lo lleguemos, pase, donde quiera que lleguemos, glorifiquemos su nombre y levantemos altar a Él. y que en todo lo que hagamos, Amén. adoremos. Amén. Eso es así. En el nombre de Jesús, que el Señor nos ayude
a ser esos verdaderos adoradores que el Señor anda buscando en espíritu y en verdad, y que lo demos todo, y que nuestra adoración no dependa. Yo siempre digo esa frase, o sea, mi adoración no puede depender Ay, ay, ay. de mi estado de ánimo. Ni de una atmósfera. Exactamente. Ni de un lugar. Exactamente. Ni siquiera si la adoración está buena o no. O si el adorador está cantando bien o no. Mira, incluso mi adoración no puede depender de que si la instrumentación vaya a funcionar de manera perfecta. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces pasa de que tú estás adorando y se va la luz. Sí. Me o ha se daña pasado, el sonido. exacto, me ha pasado. Ay, no, se fue la luz. Que, bueno, vamos a parar hasta que llegue. No, o sea, vamos a seguir conectando ahí. Claro, si tú estás conectado, tú vas a seguir adorando. Amén. Ahora, si tú estabas condicionado a un tipo de adoración, a un sonido y a un ambiente que te está creando ahí otro, se acabó todo. Tú no estás adorando en espíritu y verdad. Así que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Amén. Gloria a Dios.